Capítulo 6. El poder destructivo. Jehová es persona varonil de guerra. Párrafos 1 a 3, pregunta A. ¿Qué peligro corrían los israelitas a manos de los egipcios? Pregunta B. ¿De qué forma luchó Jehová a favor de su pueblo? Los israelitas se encuentran encerrados entre inaccesibles precipicios montañosos y un profundo mar, acosados por una despiadada máquina de exterminio, el ejército egipcio, que se dispone a aniquilarlos. La nota al pie de la página dice: según el historiador judío Flavio Josefo, los perseguidores tenían 600 carros y eran 50.000 hombres a caballo y 200.000 a pie, todos armados. Antigüedades Judías, segundo tomo, capítulo 15, sección 3. Fin de la nota. Pero Moisés exhorta al pueblo a no desesperarse y les asegura: Jehová mismo peleará por ustedes. Éxodo 14:14. Con todo, parece que Moisés invoca a Dios, quien le responde: ¿por qué sigues clamando a mí? Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y pártelo. Éxodo 14, 15 y 16. Imaginémonos lo que sucede a continuación. De inmediato, Jehová da órdenes a su ángel, y la columna de nube se traslada a la retaguardia israelita, donde tal vez forma una especie de pared que frena el avance de las líneas egipcias. Luego, Moisés alarga la mano. El mar, impulsado por un vendaval, procede a dividirse. De algún modo, las aguas se cuajan y permanecen como dos muros, entre los cuales se abre una senda tan ancha que permite el paso de la nación entera. Ante tal demostración de fuerza, el faraón haría bien en disponer la retirada. Pero, dominado por la soberbia, da la voz de atacar. Los egipcios emprenden la persecución por el lecho marino, donde la carga de las tropas no tarda en disolverse caóticamente, pues comienzan a salirse las ruedas de los carros. Ya con los israelitas a salvo en la otra orilla, Jehová manda a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sus carros de guerra y sus soldados de caballería. Los muros acuosos se derrumban, sepultando al monarca y sus huestes. Éxodo 14, 24 a 28. Párrafo 4, pregunta A. ¿Qué demostró ser Jehová en el Mar Rojo? Pregunta B. ¿Cómo pudieran reaccionar algunas personas ante esta representación de Jehová? La liberación de Israel en el Mar Rojo constituye un hecho trascendental en la historia de las relaciones de Dios con la humanidad. En aquel lugar demostró ser una persona varonil de guerra. Éxodo 15:3. Ahora bien, ¿cómo reaccionamos ante esta representación de Jehová? Hay que admitir que los conflictos bélicos acarrean muchos dolores y sufrimientos al ser humano. Por ello, algunas personas pudieran pensar que el uso que Dios hace del poder destructivo las incita más a alejarse que a acercarse a Él. Diferencias entre las guerras divinas y las humanas. Párrafos 5 y 6, pregunta A. ¿Por qué es adecuado llamar a Dios Jehová de los ejércitos? Pregunta B. ¿Qué diferencia hay entre las guerras divinas y las humanas? El título divino Jehová de los ejércitos se utiliza casi 300 veces en las escrituras hebreas y 2 en las escrituras griegas cristianas. 1 Samuel 1:11. Como soberano, Jehová comanda un extenso ejército de ángeles, cuyo potencial destructivo es impresionante. Aunque la muerte de seres humanos nunca sea una escena grata, debemos recordar que las guerras divinas no son comparables a los mezquinos conflictos humanos. Las agresiones del hombre siempre están marcadas por la codicia y el egoísmo, por mucho que las justifiquen políticos y militares alegando motivos nobles. Jehová, en cambio, no actúa cegado por las emociones. De él dice Deuteronomio 32:4. La roca, perfecta es su actividad,
porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia. Justo y recto es Él. Además, condena en su palabra la furia incontrolada, la crueldad y la violencia. Nunca actúa sin causa y ejerce su poder destructivo en contadas ocasiones, siempre como último recurso. Por boca del profeta Ezequiel reveló su sentir. ¿Acaso me deleito de manera alguna en la muerte de alguien inicuo? Es la expresión del Señor soberano Jehová, y no en que se vuelva de sus caminos y realmente siga viviendo. Ezequiel 18:23. Párrafos 7 y 8 pregunta A. ¿Qué deducción errónea hizo Job sobre el origen de sus sufrimientos? Pregunta B. ¿Cómo corrigió Eliú el razonamiento de Job sobre este particular? Pregunta C. ¿Qué lección aprendemos de la experiencia de Job? Entonces, ¿por qué recurre Jehová al poder destructivo? Antes de contestar esta pregunta, haríamos bien en reflexionar sobre el caso de Job. Satanás lanzó el desafío de que este justo, y en realidad cualquier ser humano, sería incapaz de mantenerse íntegro si se le sometía a prueba. Jehová respondió al reto del diablo permitiéndole probar la integridad de Job, quien como consecuencia perdió la salud, las riquezas e incluso a sus hijos. Dado que éste desconocía las cuestiones implicadas, dedujo erróneamente que sufría un castigo injusto de parte de Dios, a quien preguntó por qué lo había convertido en blanco de ataque y enemigo suyo. Un joven llamado Eliú expuso así el error del razonamiento de Job. Has dicho, mi justicia es más que la de Dios. Job 35:2. Obviamente, sería insensato creernos más sabios que Jehová o pensar que su actuación es contraria a la rectitud. Lejos sea del Dios verdadero el obrar inicuamente, y del Todopoderoso el obrar injustamente, dijo Eliú, quien más tarde añadió, en cuanto al Todopoderoso, no lo hemos sondeado. Es sublime en poder, y el derecho y la abundancia de justicia él no menosprecia. Job 34:10 y 37:23. Podemos estar seguros de que cuando entabla combate, lo hace con motivos válidos. Teniendo presente este hecho, examinemos algunas razones por las que el Dios de la paz asume a veces el papel de guerrero. ¿Por qué tiene que pelear el Dios de la paz? Párrafo 9 pregunta. ¿Por qué razón lucha el Dios de la paz? Después de alabar al Altísimo como persona varonil de guerra, Moisés exclamó, ¿Quién entre los dioses es como tú, oh Jehová? ¿Quién es como tú, que resultas poderoso en santidad? Éxodo 15:11. De igual manera, el profeta Habacuc escribió, Tú eres de ojos demasiado puros para ver lo que es malo, y mirar a penoso afán no puedes. Habacuc 1:13. Así pues, aunque Jehová es amor, también es Dios de santidad y justicia, cualidades que en ocasiones lo obligan a hacer uso de su poder destructivo. Por lo tanto, no mancilla su santidad cuando pelea. Más bien, combate porque es santo. Párrafo 10 pregunta A. ¿Cuándo y cómo se presentó por primera vez la necesidad de que Dios combatiera? Pregunta B. ¿De qué única forma se pondría fin a la enemistad predicha en Génesis 3:15 y qué beneficios recibiría la humanidad justa? Examinemos la situación que se planteó al rebelarse contra Dios nuestros primeros padres, Adán y Eva. Si Jehová hubiera tolerado la injusticia que acababan de cometer, habría minado su propia posición como soberano universal. Al ser un Dios justo, tenía el deber de condenarlos a muerte. En la primera profecía de las Escrituras predijo que habría enemistad entre sus siervos y los partidarios de la serpiente, el diablo. En último término, sólo podría ponerse fin a tal hostilidad aplastando a Satanás.
pero este castigo supondría grandes bendiciones para la humanidad justa, dado que libraría a la tierra de la influencia demoníaca y abriría el camino a un paraíso mundial. Entretanto, los secuaces de Satanás representarían una amenaza constante para la integridad física y espiritual de los siervos de Jehová, quien a veces tendría que intervenir. Dios actúa para eliminar la maldad. Párrafo 11 pregunta: ¿por qué se vio forzado Dios a enviar el diluvio universal? Una de tales intervenciones fue el diluvio de Noé. Génesis 6, 11 y 12 dice: la tierra llegó a estar arruinada a la vista del Dios verdadero, y la tierra se llenó de violencia. De modo que Dios vio la tierra y, mire, estaba arruinada, porque toda carne había arruinado su camino sobre la tierra. ¿Permitiría Jehová que los malvados aniquilaran hasta el último vestigio de moralidad que quedaba en el mundo? No, y por ello se vio forzado a enviar el diluvio universal, que borraría del planeta a las personas violentas e inmorales. Párrafo 12 pregunta A: ¿qué predijo Jehová acerca de la descendencia de Abraham? Pregunta B: ¿por qué debían ser exterminados los amorreos? Otro caso semejante es el juicio divino contra los cananeos. Jehová reveló que por la línea de Abraham vendría una descendencia mediante la cual se bendecirían todas las familias de la tierra. En conformidad con tal propósito, decretó que la progenie de Abraham recibiera la tierra de Canaán, en la que ya vivían los amorreos. ¿Qué razón podía tener para sacarlos de su propio país a la fuerza? Dios profetizó que no los desalojaría sino hasta 400 años después, cuando hubiese quedado completo el error de los amorreos. Génesis 15, 13 y 16. La nota al pie de la página dice: todo indica que el término amorreos abarca en este pasaje a todos los pueblos de Canaán. Fin de la nota. Durante ese plazo, ellos se sumieron cada vez más en la corrupción moral. Canaán se convirtió en un país plagado por la idolatría, la violencia sanguinaria y la degradación sexual. Sus habitantes llegaron a sacrificar a sus hijos en el fuego. ¿Podía un Dios santo exponer a su pueblo a tales perversidades? De ningún modo. Por ello declaró: la tierra está inmunda, y traeré sobre ella castigo por su error, y la tierra vomitará a sus habitantes. Levítico 18, 21 a 25. Pero no hizo un exterminio indiscriminado, sino que perdonó la vida a algunos cananeos que manifestaron buena disposición, entre ellos Rahab y los gabaonitas. Combate a favor de su nombre. Párrafos 13 y 14 pregunta A: ¿por qué se vio obligado Jehová a santificar su nombre? Pregunta B: ¿cómo limpió Jehová su nombre de todo descrédito? Jehová es santo y, en consecuencia, también lo es su nombre. De hecho, Jesús enseñó a sus discípulos a pedir en oración: santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. La rebelión edénica profanó el nombre de Dios, pues puso en tela de juicio su reputación y forma de gobernar. Dado que él no podía pasar por alto tales calumnias ni tal rebelión, se vio en la necesidad de limpiar su nombre de todo descrédito. Volvamos de nuevo a los israelitas. Mientras vivían en esclavitud en Egipto, parecía vana la promesa divina que recibió Abraham, a saber, que mediante su descendencia se bendecirían todas las familias de la tierra. Pero cuando Jehová los liberó y constituyó en nación, limpió su nombre de todo descrédito. En una súplica, el profeta Daniel recordó: «Oh Jehová nuestro Dios, tú sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto por mano fuerte y procediste a hacer un nombre para ti». Daniel 9:15. Párrafo 15 pregunta: ¿por qué rescató Jehová a los judíos cautivos en Babilonia?
Cabe señalar que Daniel elevó esta oración en un momento en el cual los judíos necesitaban que Jehová volviese a actuar por causa de su nombre. Habían sido desobedientes y se encontraban cautivos, esta vez en Babilonia. Entretanto, su capital, Jerusalén, yacía desolada. Daniel sabía que si regresaban a su patria, se engrandecería el nombre divino, de modo que rogó: «Oh Jehová, sí perdona. Oh Jehová, sí presta atención y actúa. No tardes por causa de ti mismo, oh Dios mío, porque tu propio nombre ha sido llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo». Daniel 9, 18 y 19. Combate a favor de su pueblo. Párrafo 16 pregunta: ¿por qué no indica el empeño con que Jehová defiende su nombre que sea un Dios frío y egocéntrico? ¿Indica el empeño con que Jehová defiende su nombre que sea un Dios frío y egocéntrico? No, pues al actuar en armonía con su santidad y amor a la justicia, protege a su pueblo. Veamos el capítulo 14 de Génesis. Cuenta que 4 reyes invasores raptaron a Lot, sobrino de Abraham, y su familia. Pero, con la ayuda divina, Abraham logró una victoria aplastante sobre fuerzas muy superiores a las suyas. Es probable que el relato de este triunfo fuese el primero que se consignó en el libro de las guerras de Jehová, que al parecer también recogía batallas que no menciona la Biblia. Números 21:14. Pero habría muchas más victorias. Párrafo 17 pregunta: ¿qué muestra que Jehová peleó a favor de los israelitas después de su entrada en la tierra de Canaán? Dé ejemplos. Poco antes de que los israelitas entraran en la tierra de Canaán, Moisés les dio esta garantía: Jehová su Dios es el que va delante de ustedes. Él peleará por ustedes conforme a todo lo que hizo con ustedes en Egipto. Deuteronomio 1:30. Comenzando con el sucesor de Moisés, Josué, y siguiendo con la época de los jueces y el gobierno de los reyes fieles de Judá, el Altísimo luchó por su pueblo y le otorgó grandes triunfos sobre sus enemigos. Párrafo 18 pregunta A: ¿por qué debemos agradecer que Jehová no haya cambiado? Pregunta B: ¿qué sucederá cuando culmine la enemistad descrita en Génesis 3:15? Dios no ha cambiado, ni tampoco su propósito de convertir este planeta en un pacífico paraíso. Aún odia la maldad, pero al mismo tiempo quiere mucho a su pueblo y pronto actuará a favor suyo. En efecto, esperamos que en el futuro cercano culmine violentamente la enemistad de que habla Génesis 3:15. Con objeto de santificar su nombre y proteger a sus siervos, Jehová será una vez más una persona varonil de guerra. Párrafo 19 pregunta A: ilustre cómo nos mueve a acercarnos a Dios meditar en el uso que da a su poder destructivo. Pregunta B: ¿cómo deberíamos reaccionar al saber lo dispuesto que está Dios a pelear a favor de nosotros? Para ilustrarlo, imaginémonos que un padre ve a una fiera salvaje atacar a los suyos, de modo que interviene y la mata. ¿Creemos que se indignarían la esposa y los hijos por tal acción? Todo lo contrario. Cabe esperar que los conmoviera su amor y abnegación. De igual modo, no debería indignarnos el uso que Jehová da a su poder destructivo. Más bien, al comprender lo dispuesto que está a pelear para protegernos, deberíamos cobrarle más cariño y sentir mayor respeto por su infinito poder. De esta manera, podemos rendir a Dios servicio sagrado con temor piadoso y reverencia. Hebreos 12:28. Acerquémonos a la persona varonil de guerra. Párrafo 20 pregunta: cuando no comprendemos a plenitud el relato de alguna guerra divina, ¿cuál debería ser nuestra reacción y por qué? Claro, la Biblia no siempre explica con detalle las decisiones de Jehová tocante a sus guerras.
Pero hay algo de lo que podemos estar seguros. Nunca ejerce su poder destructivo de forma injusta, arbitraria ni cruel. En muchas ocasiones veremos el asunto con objetividad si examinamos el contexto del relato o algunos datos históricos. Aunque nos falten detalles, disiparemos las dudas si llegamos a conocer mejor a Jehová y meditamos sobre sus preciosas cualidades. De este modo descubriremos que existen fundados motivos para confiar en nuestro Dios. Párrafo 21 pregunta: aunque Jehová es a veces una persona varonil de guerra, ¿cuál es su disposición de ánimo? Aunque Jehová es una persona varonil de guerra cuando lo exigen las circunstancias, no es de ánimo belicoso. Ezequiel tuvo una visión del carruaje celestial en la que Jehová aparece listo para combatir contra sus enemigos, pero rodeado de un arco iris que simboliza la paz. Obviamente tiene un carácter calmado y apacible. Como escribió el apóstol Juan, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Todas sus cualidades se encuentran en perfecto equilibrio. Por lo tanto, es un gran privilegio acercarse a un Dios tan poderoso y a la vez tan amoroso. Preguntas para meditar. Segundo de los Reyes 6:8-17. ¿Cómo nos anima en tiempos difíciles saber que Dios desempeña el papel de Jehová de los ejércitos? Ezequiel 33:10-20. Antes de recurrir a su poder destructivo, ¿qué misericordiosa oportunidad brinda a Jehová a quienes desobedecen su ley? Segunda a los Tesalonicenses 1:6-10. ¿Qué alivio significará para los siervos fieles de Dios la destrucción de los malvados? Segunda de Pedro 2:4-13. ¿Qué mueve a Jehová a ejercer su poder destructivo? ¿Y qué lecciones encierra este hecho para la humanidad? Capítulo 7. El poder protector. Dios es para nosotros refugio. Párrafos 1 y 2 pregunta: en 1513 antes de la Era Común, ¿qué peligros afrontaban los israelitas al penetrar en la región del Sinaí, y cómo los tranquilizó Jehová? En la primera parte del año 1513 antes de la Era Común, los israelitas afrontaban graves peligros. Al penetrar en la región del Sinaí, emprendían un viaje intimidante por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones. Deuteronomio 8:15, versión popular. Además, se exponían a sufrir ataques de naciones hostiles. Dado que quien los había conducido a dicha situación era su Dios, Jehová, ¿tendría él la capacidad de protegerlos? Jehová les dirigió palabras muy tranquilizadoras. Ustedes mismos han visto lo que hice a los egipcios, para llevarlos a ustedes sobre alas de águilas y traerlos a mí mismo. Éxodo 19:4. Les recordó que los había liberado de sus opresores, valiéndose de águilas, por así decirlo, para conducirlos a un lugar seguro. Pero hay otros motivos por los que las alas de águilas constituyen un símbolo idóneo de la protección divina. Párrafo 3 pregunta: ¿por qué constituyen las alas de águilas un símbolo idóneo de la protección divina? Las águilas no solo emplean sus robustas y amplias alas, de hasta 2 metros de envergadura, para planear en el aire. Con ellas también abrigan a los polluelos cuando soplan vientos fríos y forman una especie de sombrilla para resguardarlos del sol abrasador en las horas más calurosas. Al igual que esta ave cuida de sus crías, Jehová había amparado a la joven nación de Israel y, ya en el desierto, seguiría cobijándola bajo sus vigorosas alas siempre que ésta le fuera fiel. Ahora bien, ¿tenemos nosotros razón para esperar hoy día la protección divina? La promesa de protección divina. Párrafos 4 y 5 pregunta: ¿qué razones tenemos para confiar sin reservas en la promesa de Dios de velar por nosotros? Sin duda,
Jehová posee la capacidad de proteger a sus siervos. Es el Dios Todopoderoso, designación que destaca su irresistible fuerza en acción, imparable como una ola arrolladora. En vista de que Él es capaz de hacer cuanto dispone su voluntad, cabe preguntarse si ésta incluye valerse de su poder para resguardar a su pueblo. Contestamos con una sola palabra: sí. Jehová nos asegura que amparará a sus siervos. Dios es para nosotros refugio y fuerza, una ayuda que puede hallarse prontamente durante angustias, dice Salmo 46:1. Puesto que no puede mentir, tenemos confianza absoluta en su promesa de velar por nosotros. Tito 1:2. Examinemos algunas vívidas imágenes literarias con las que él mismo describe su cuidado protector. Párrafos 6 y 7, pregunta A. ¿Cómo protegía a sus ovejas el pastor de tiempos bíblicos? Pregunta B. ¿Cómo ilustra la Biblia el deseo sincero de Jehová de proteger y cuidar a sus ovejas? Jehová es el pastor y nosotros somos su pueblo y las ovejas de su apacentamiento. Salmo 103. Hay pocos animales tan faltos de recursos defensivos como la oveja doméstica. El pastor de tiempos bíblicos tenía que ser valiente, ya que debía proteger su rebaño de leones, lobos y osos, así como de los ladrones. Pero a veces su labor requería ternura. Por poner un caso, cuando alguna oveja paría lejos del aprisco, el buen pastor se quedaba con ella durante el difícil trance y luego recogía al indefenso corderito y lo llevaba al redil. Al compararse a un pastor, Jehová nos garantiza que desea de corazón protegernos. Recordemos la descripción que ofrece de él Isaías 40:11, que ya vimos en el capítulo 2 de este libro. Como pastor pastoreará su propio hato, con su brazo juntará los corderos y en su seno los llevará. ¿De qué forma logra el corderito que el cuidador lo ponga en su seno, es decir, en los pliegues de su vestidura exterior? Tal vez se le acerque e incluso le empuje levemente la pierna. Sin embargo, es el pastor quien tiene que inclinarse a recogerlo y luego colocarlo con cuidado al amparo de su seno. ¡Qué imagen tan tierna de la disposición del gran pastor a protegernos! Párrafo 8, pregunta A. ¿A quién promete Dios su protección y cómo lo indica Proverbios 18:10? Pregunta B. ¿Qué implica refugiarse en el nombre divino? Dios promete protección, pero siempre que se cumpla con el siguiente requisito: solo la obtendrán quienes se acerquen a Él. Proverbios 18:10 dice: El nombre de Jehová es una torre fuerte, a ella corre el justo y se le da protección. En tiempos bíblicos se construían en el desierto torres que servían de refugios seguros. Claro, quien se hallaba en peligro tenía que huir a ellas para guarecerse. Otro tanto han de hacer quienes deseen el amparo del nombre divino. No basta con que repitan la palabra Jehová, pues no es un amuleto. Más bien, deben conocer al portador de ese nombre, confiar en él y vivir en armonía con sus justos principios. ¡Qué gran bondad demuestra al asegurarnos que si nos acercamos a él con fe, será para nosotros una torre que nos resguardará! Nuestro Dios puede rescatarnos. Párrafo 9, pregunta. Además de prometer protección, ¿qué ha demostrado Jehová? En vez de limitarse a prometer su protección, en tiempos bíblicos Jehová realizó milagros con los que demostró que tenía la capacidad de otorgársela a su pueblo. Repetidas veces a lo largo de la historia de Israel, su fuerte mano mantuvo a raya a terribles enemigos de aquella nación. Además, hubo quienes se beneficiaron de su poder protector a nivel individual. Párrafos 10 y 11 pregunta: ¿qué ejemplos bíblicos muestran cómo utilizó Jehová su poder protector en beneficio de algunas personas? Cuando 3 jóvenes hebreos, Sadrac,
Mesac y Abednego se negaron a inclinarse ante la imagen de oro de Nabucodonosor, este rey montó en cólera y los amenazó con arrojarlos a un horno sobrecalentado. ¿Y quién es aquel Dios que pueda rescatarlos de mis manos?, dijo en son de reto el monarca más grande de la tierra. Daniel 3:15. Los tres jóvenes tenían confianza absoluta en que el Altísimo era capaz de protegerlos, pero no dieron por sentado que lo haría, de modo que respondieron: si ha de ser, nuestro Dios a quien servimos puede rescatarnos. Daniel 3:17. De hecho, aquel horno, aun estando 7 veces más caliente de lo normal, no presentaba ninguna dificultad para el Todopoderoso. Él ciertamente lo salvaguardó, así que el rey no tuvo más remedio que admitir: no existe otro Dios que pueda librar como éste. Daniel 3:29. Jehová también hizo una extraordinaria demostración de poder protector cuando transfirió la vida de su Hijo unigénito a la matriz de una virgen judía llamada María. Un ángel le dijo a ella: concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo. Y luego añadió: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:31 y 35. En apariencia, el Hijo de Dios nunca había sido tan vulnerable. ¿Se contaminaría el embrión con el pecado y la imperfección de su madre humana? ¿Lograría Satanás herirlo o incluso matarlo antes de nacer? De ningún modo. Por así decirlo, Jehová formó, desde el mismo momento de la concepción, un muro de resguardo en torno a María, de modo que nada, ni imperfección, ni fuerza nociva, ni humano homicida, ni demonio alguno, hiciese daño a la criatura. Y siguió protegiendo a Jesús durante su juventud. Hasta que no llegó el tiempo que había establecido, su amado Hijo fue invulnerable. Párrafo 12 pregunta: ¿por qué protegió Jehová milagrosamente a ciertas personas en tiempos bíblicos? ¿Por qué protegió Jehová a ciertas personas de manera tan milagrosa? Con frecuencia, a fin de mantener a salvo algo mucho más importante: el desarrollo de su propósito. Por ejemplo, la supervivencia del niño Jesús era esencial para el cumplimiento de dicho propósito, que a la postre beneficiará a toda la humanidad. Los relatos que narran multitud de demostraciones de su poder protector forman parte de los libros inspirados, obras escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. En efecto, estos ejemplos fortalecen nuestra fe en el Dios omnipotente. Pues bien, ¿qué protección podemos esperar de Él hoy? Lo que no está implicado en la protección divina. Párrafo 13 pregunta: ¿está obligado Jehová a obrar milagros en nuestro favor? Explíquelo. La promesa de protección que hace Jehová no lo obliga a obrar milagros en nuestro favor. No, Él no nos garantiza una vida libre de problemas en este viejo mundo. Sus siervos fieles afrontamos a menudo graves dificultades, como pobreza, guerras, enfermedades y muerte. Jesús no ocultó a sus discípulos la posibilidad de que los mataran por su fe, y por ello destacó la necesidad de que aguantaran hasta el fin. Si Dios se valiera siempre de su fuerza para realizar liberaciones milagrosas, tal vez habría base para que Satanás lo desafiara y cuestionara la autenticidad de nuestra devoción. Párrafo 14 pregunta: ¿qué ejemplos indican que Jehová no siempre protege a sus siervos de la misma manera? Aún en tiempos bíblicos, Jehová no utilizó siempre su poder protector para resguardar a sus siervos de una muerte prematura. Así, mientras que el apóstol Santiago fue ejecutado por Herodes en torno al año 44 era común, no mucho después Pedro fue librado de la mano de Herodes. Hechos 12:1-11. Por otro lado, Juan, el hermano de Santiago, sobrevivió a Pedro y a Santiago. Por lo tanto,
es patente que no debemos esperar que Dios guarde a cada uno de sus siervos del mismo modo. Además, el tiempo y el suceso imprevisto nos acaecen a todos. Eclesiastés 9:11. Entonces, ¿cómo nos protege Jehová en la actualidad? Jehová brinda protección física. Párrafos 15 y 16 pregunta A. ¿Qué demuestra que Jehová ha brindado protección física a sus siervos como colectividad? Pregunta B. ¿Por qué confiamos en que Jehová protegerá a sus siervos tanto hoy día como en la gran tribulación? Examinemos en primer lugar la cuestión de la protección física. Los siervos de Jehová podemos esperar tal amparo como colectividad, pues de no ser por ello seríamos presa fácil del diablo. Pensemos en que nada le complacería más a Satanás, el gobernante de este mundo, que eliminar la adoración verdadera. Juan 12:31. Aunque algunos de los gobiernos más poderosos de la tierra han proscrito nuestra predicación y han tratado de erradicarnos, hemos permanecido firmes y hemos seguido predicando sin cesar. ¿Cómo es posible que grandes naciones no hayan logrado detener nuestras actividades, cuando solo somos una agrupación cristiana relativamente pequeña y en apariencia indefensa? Porque el Dios omnipotente nos resguarda bajo sus vigorosas alas. ¿Debemos esperar protección física en la venidera gran tribulación? No hay por qué temer la ejecución de las sentencias divinas. A fin de cuentas, Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa, pero reservar a personas injustas para el día del juicio, para que sean cortadas de la existencia. Segunda de Pedro 2:9. Entretanto, estamos convencidos de dos cosas. Primero, que el Altísimo nunca permitirá que sus siervos leales sean exterminados de este planeta. Y segundo, que recompensará a los íntegros con vida eterna en su nuevo mundo de justicia, de ser necesario resucitándolos. Para quienes mueren, no hay lugar más seguro que la memoria de Dios. Párrafo 17 pregunta: ¿cómo nos ampara Jehová mediante su palabra? Aún hoy, Jehová nos ampara mediante su palabra viva, que posee la fuerza motivadora necesaria para sanar corazones y reformar vidas. La aplicación de sus principios nos salvaguarda de daños físicos en ciertos ámbitos. Yo, Jehová, soy aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, dice Isaías 48:17. Sin duda, regirse por la palabra de Dios contribuye a una vida más sana y larga. Por ejemplo, al seguir las normas bíblicas de abstenerse de la fornicación y limpiarse de toda contaminación, evitamos prácticas impuras y hábitos nocivos que causan estragos entre muchas personas impías. ¿Cuánto agradecemos la protección de las Santas Escrituras? Jehová nos brinda protección espiritual. Párrafo 18 pregunta: ¿qué protección espiritual nos brinda Jehová? Más importante aún es que Jehová nos ampara de daños espirituales dotándonos de todo lo necesario para soportar las pruebas y salvaguardar nuestra relación con Él. De este modo, actúa para preservarnos la vida, no solo unos cuantos años, sino toda la eternidad. Examinemos algunas de las medidas que ha adoptado para nuestra protección espiritual. Párrafo 19 pregunta: ¿cómo nos ayuda el Espíritu de Jehová a encarar las pruebas que nos sobrevienen? Jehová es el oidor de la oración. Salmo 65:2. Cuando las presiones de la vida nos abruman, obtenemos un gran alivio desahogándonos con Él. Aunque no suprima milagrosamente las pruebas, contesta nuestros ruegos sinceros dándonos sabiduría para afrontarlas. Por otro lado, otorga su Espíritu Santo a quienes se lo piden. Esta potentísima fuerza nos ayuda a encarar las pruebas y demás dificultades que nos sobrevengan. Asimismo nos infunde poder que es más allá de lo normal,
el cual nos permite aguantar hasta que Dios elimine todos los dolorosos problemas en el nuevo mundo que se avecina. Segunda a los Corintios 4:7. Párrafo 20 pregunta: ¿cómo nos otorga Jehová su poder protector a través de otros cristianos? A veces, Jehová nos otorga su poder protector a través de otros cristianos. Él ha unido a sus siervos en una asociación de hermanos mundial. Primera de Pedro 2:17. El calor de esa hermandad constituye prueba viva de la influencia positiva del Espíritu Santo en las personas. Dicho Espíritu produce en nosotros su fruto, hermosas cualidades como el amor, la bondad y la benignidad. Por consiguiente, cuando atravesemos dificultades y un hermano se sienta movido a darnos buenos consejos o palabras de aliento que tanto necesitamos, demos gracias a Dios por tales expresiones de su cuidado protector. Párrafo 21 pregunta A. ¿Qué alimento oportuno nos brinda Jehová mediante el esclavo fiel y discreto? Pregunta B. ¿Cómo se ha beneficiado usted de los medios que ha dispuesto Jehová para nuestra protección espiritual? Jehová nos brinda algo más para nuestra protección: el alimento espiritual al tiempo oportuno que nos dispensa el esclavo fiel y discreto, al que ha nombrado para ayudarnos a obtener fortaleza de su palabra. Este esclavo es una colectividad que se vale de publicaciones, entre ellas las revistas La Atalaya y Despertad, así como de reuniones y asambleas para servirnos alimento al tiempo apropiado, es decir, el que necesitamos y cuando lo necesitamos. Mateo 24:45. ¿No hemos escuchado alguna vez en una reunión cristiana, fuese en un comentario, un discurso o una oración, palabras que nos dieron la fuerza y el ánimo que requeríamos? ¿No ha influido de manera especial en nuestra vida algún artículo de las revistas? Pues recordemos que Jehová dispone todos estos medios para nuestra protección espiritual. Párrafo 22 pregunta: ¿de qué forma utiliza siempre Jehová su poder, y por qué es lo más conveniente para nosotros? Jehová ciertamente es un escudo para todos los que se refugian en él. Salmo 18:30. Entendemos que no usa su poder protector para resguardarnos de todas las calamidades actuales. Sin embargo, siempre lo emplea para garantizar el desenvolvimiento de su propósito, lo que a la larga es lo más conveniente para su pueblo. Si nos acercamos a Él y permanecemos en su amor, nos dará vida perfecta por la eternidad. Con esa perspectiva, veremos cualquier tribulación que nos ocasione este sistema como momentánea y liviana. Segunda a los Corintios 4:17. Preguntas para meditar. Salmo 23, 1-6. ¿Cómo cuida y protege el gran pastor, Jehová, a las ovejas de su pueblo? Salmo 91, 1-16. ¿Cómo nos brinda Jehová protección contra las calamidades espirituales y qué debemos hacer para recibirla? Daniel 6, 16-22 y 25-27. ¿Cómo dio Jehová lecciones sobre su poder protector a un antiguo rey y qué aprendemos de este ejemplo? Mateo 10, 16-22 y 28-31. ¿Qué oposición debemos esperar? ¿Pero por qué no tenemos que temer a nuestros oponentes?